Bueno, buenas tardes. Profe, ¿podría apuntar más a la derecha la cámara? Dígame, no sé, a la derecha quiere que mueva la cámara. Sí, por favor. Para la otra derecha, profe. Ah, para su derecha. Para nuestra derecha. Ahí, un poquito más. Dime. Bueno, dígame, ¿qué necesitan hacer? Sobre el TP2, el problema del anillo sería el 6, creo. Ajá, déjeme que lo Ese problema está bien explicado en el libro, no sé si lo buscan, ahí está bien explicado. quieran. La mayoría esas son demostraciones que ustedes van a necesitar. En todos los libros están demostradas la mayoría de ese tipo de distribución de carga. Lineal, circular, el anillo, el disco, en casi todos los libros está demostrado. Eh, si les piden a ustedes en la evaluación, lo tienen que demostrar porque la fórmula no está. Están las fórmulas generales en la hoja de fórmulas, pero en la evaluación, si necesitan utilizar el campo eléctrico de un anillo, lo tienen que demostrar para recién utilizar la fórmula final. Digo esto porque les aclaro para que vayan sabiendo, a lo mejor damos por obvio algunas cosas, pero lo van a tener que demostrar para poder utilizarlo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo Profe, resolvemos o no? disculpe, el campo eléctrico de un anillo, digamos, esa fórmula es la misma para cualquier ejercicio como ese. Pide el anillo, pues si el anillo pide en el eje del anillo, es el paso intermedio, que no era, eso es un anillo o un disco, eso no me acuerdo porque lo he leído así nomás al práctico. Un disco es, el anillo vendría a ser el primer paso, por así decirlo. Él le pide un anillo en el eje. Si es de un anillo, termina ahí. Pero como se trata de un disco, utilizo el anillo como unidad fundamental para sumar las contribuciones de esos anillos que considero están formando el disco. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que lo resolverlo? ¿Qué quieren hacer? Díganme porque Profe, ¿y cómo darían un ejercicio como esos en el parcial? eh, Porque ese ejercicio, digamos, en la guía es como de demostrar la fórmula y así en el parcial, ¿cómo sería? objetivo, el objetivo es que en en su práctica de la guía es que ustedes adquieran el ejercicio de saber demostrar esa fórmula, porque ustedes si necesitan esa fórmula para calcular el campo eléctrico, por decirlo, miren, yo podría tener un anillo
en un sistema de esta forma. Se me ocurre algo así. Este es mi anillo, como uno de los elementos que contribuye a generar campo eléctrico. Le piden el campo eléctrico en este punto, producido por este anillo y esta línea finita. ¿Lo vemos? Y bueno, aplico el principio de superposición y determino. Vamos a ponerlo aquí para que sea más fácil. Si ustedes lo ven, puedo saber el campo eléctrico del anillo en este punto y el de la línea en este punto, ¿sí? Si este tiene una distribución de carga uniforme y positiva, mi campo eléctrico sería así, del anillo. El de la línea, ¿cómo sería? Si considero esta línea y ahora aplico el principio de superposición. Depende de la carga que tenga la línea. Bueno, primero bien, me tengo que preguntar qué tiene la carga. Siempre en el enunciado ustedes van a ver que tienen, lo vamos a leer siempre porque de aquí en más nos interesa bien qué es lo que dice. Les va a decir si es carga uniforme, eso tengo que siempre verificar que sea uniforme y el signo de la carga. Seguramente les va a decir que la carga está uniformemente distribuida a lo largo de la línea. ¿Qué signo tiene? Vamos a ponerle negativo si quieren. Entonces, el campo eléctrico va a ser ¿hacia dónde? Hacia la línea. ¿Y qué más? Sí, hacia la línea, pero miren, yo puedo dibujar así Sería hacia abajo, porque las componentes en X se van a... bien. Perpendicular en este caso. Entonces, he aplicado el principio de superposición a esta distribución de cargas. Si ustedes lo ven, es algo que hemos hecho desde el principio, desde el primer práctico. Sumar dos vectores perpendiculares es algo sencillo. ¿Sí? Tendría que sumarlos vectorialmente y sacar mi campo eléctrico resultante. Problemas que esta forma suelen tener los problemas de la evaluación. Tienen, si les plantean un problema así, y bueno, este lo hemos resuelto en la guía, este hemos resuelto en la guía, esta suma vectorial hemos resuelto en la guía desde el primer práctico. Entonces no es nada que no hayamos resuelto, ¿sí? Si bien es un conjunto de cosas, bien, entonces yo tendré que remitirme al problema número no sé cuánto, acordarme, porque ustedes no van a tener más que la hoja y la hoja de fórmulas, ¿sí? Acordarme cómo he resuelto el de la línea finita, acordarme cómo he resuelto el del anillo, ¿sí? Y voy a tener que demostrar la ecuación del campo eléctrico del anillo. Lo haré primero al del anillo, después al de la línea finita y para obtener el resultado. ¿Me explicó? Profe, ¿no tiene un ejercicio como esos para poder hacerlo ahora? A veces guardo cosas, pero lo que pasa es que mucho de lo que tenemos ha quedado en la oficina y no hemos ido, no hemos vuelto a la oficina nosotros. Les doy una... ¿Cuándo tienen clase con el ingeniero Corbalán? El jueves. Hoy es miércoles, mañana.
a la que me está preguntando y para todos, y después le voy a decir al ingeniero que se acuerde de subir eso. El ingeniero puesto ha hecho hace unos años atrás, 2 años por lo menos, un, un libro donde están resueltos todos los problemas que nos hacemos en las guías. Como forma de adquirir la modalidad en la resolución está muy bueno. Ya le voy a decir que lo suba. Si no me llego a acordar, ustedes pídanle al ingeniero Corbalán el jueves que les comparta eso. Lo va a compartir a través de la plataforma y bueno, ahí lo vamos a ver todos. Porque le digo, ejercicios así como no quiero hacer más de lo mismo. Yo quiero que algo que no hayan podido resolver ustedes, sacarles la duda. Si ustedes ven, esto es lo que han hecho en la guía número 2. El anillo por un lado y la línea finita por el otro. Yo me tengo que remitir a leer bien el enunciado del problema cuando le dice que la carga está uniformemente distribuida. Eso quiere decir que cualquiera sea la región que yo considere, la carga tiene el mismo valor. O sea, me quiero decir que si yo considero este pedacito, porque para resolver el campo eléctrico en este punto, producto de esta línea, tengo que considerar si la contribución de cada elemento de carga si la distribución es uniforme, yo estoy seguro que cada elemento de carga que considere a lo largo de la línea va a tener el mismo valor. Resulta que si la distribución es no uniforme, ¿sí? Mi distribución, mi diferencial de Q depende de dónde se encuentre ubicado. Y ahí viene algo distinto, porque cuando ustedes consideren lambda en la distribución lineal, sigma es superficial, ¿no? ¿Así lo tienen? Yo, cuando hablo de lambda, hablo de distribución de carga lineal. Por lo tanto, es la carga distribuida a lo largo de la longitud. Pero esta es para una distribución uniforme. Resulta que muchas veces, en algunos problemas, ¿no? En algunos problemas, esa distribución puede no ser uniforme y tener una distribución que dependa de la ubicación. O sea, yo puedo aquí tener una ecuación que sea función de X y que me dé la distribución de la carga en función de la posición que ocupe esa carga. Si yo pongo aquí el eje y aquí el X, entonces, según donde me ubique, mi valor va a ser distinto. Si bien lambda va a ser lo mismo, mi diferencial de Q voy a tener que proceder a hacer una integración o una derivación para obtener mi diferencial de Q en función de dónde se encuentra ubicado a lo largo del eje X. Por eso es cuando nosotros hablamos de una distribución uniforme, que es lo que hemos hecho más adelante, vamos a ver cuando la distribución es no uniforme. Entonces, ahí interviene esta relación. Pero quiero que ya vayan leyendo, ya se vayan dando cuenta que está esta palabra uniforme, ¿sí? Eso les asegura algo. Cuando les dice no uniforme viene otra cosa, pero quiero que tengan en cuenta que el enunciado nos dice mucho a veces, siempre. Nosotros también tenemos que saber entender frase por frase, palabra por palabra. Me he ido, pero no me acuerdo qué más le iba a decir. Yo les decía que estos son 2 ejercicios
en uno solo. Otra vez, me acuerdo de alguna evaluación, ha sido algo así, miren. Mi sistema de referencias y lo represento grande, no quiere decir que tenga, ¿ves? Para que se note que es la línea que estoy analizando solamente, ¿sí? Línea finita de longitud L, y les pide en un punto cualquiera. Simétrico, vamos a poner. ¿Lo ven? Si la distribución es uniforme y ambas líneas tienen distribución de carga uniforme y positiva, el campo eléctrico de la línea vertical, de la línea L1, este es L1 y este es L2, son dos líneas finitas. Esto ha sido un problema de parcial, así. Y no lo han sabido resolver muchos. Siendo que nosotros esto ya lo tenemos en la guía. Ustedes tienen cómo saber el campo eléctrico de una línea finita. Aquí tengo una y aquí tengo otra. Entonces, como la distribución es positiva, la carga distribuida es positiva. En cada una de las líneas, el campo eléctrico de la línea 1 es así. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y el de la línea 2 hacia dónde? Perpendicular a la línea horizontal hacia arriba. Bien. Ahí tenido el compañero aquí, dice perpendicular a la horizontal y hacia arriba. Perpendicular porque y hacia arriba porque la carga es positiva. Perpendicular porque estamos asumiendo que el punto está en la mitad de la longitud de la línea. En circunstancias como esta, yo tengo que calcular el campo eléctrico de una línea finita. En realidad, de dos líneas, ¿sí? Para hacer esto, yo voy a demostrar el campo eléctrico, cómo obtener la ecuación del campo eléctrico de una línea finita, solamente una vez. Y ya lo voy a utilizar para las dos, ¿sí? Primero cuando está así y después cuando la línea está horizontal, o vertical o horizontal. Quiero que no los confunda. Esto, miren, si yo les presento así, y les digo la línea está aquí, la resolución es de la misma forma que la que ustedes tienen en el práctico. Ahora, la línea está vertical, ¿sí? Nosotros lo hemos resuelto horizontal, pero se aplica de la misma manera para la línea vertical. Puedo demostrarla horizontalmente si así me la acuerdo, ¿sí? Y utilizar la ecuación adecuada para la posición vertical. Ha sucedido en muchos de los casos que no han sabido hacer, por ejemplo, han hecho la de la línea 2 y la de la línea 1 no han podido determinarlo porque estaba vertical. No pierdan de vista que se trata de lo mismo. Una está horizontal, la otra está vertical. El campo eléctrico se comporta de la misma manera cuando estoy analizando la línea, por lo tanto la ecuación es válida para las dos. Para el que lo ve, lo que lo ha visto, bien, y para el que no lo veía, o no se lo ha imaginado, o no se ha preguntado, quiero que en la evaluación, si se presenta una circunstancia como esta, no lo sorprenda. Si bien yo lo he resuelto cuando la línea estaba así, me sirve, ¿sí? Lo he resuelto cuando la línea estaba así, entonces me sirve para todas. Esta ubicación así, campo eléctrico determinado para la línea así, me sirve para cuando la pongo así. Si la llego a poner así, también me sirve
¿sí? Siempre que analice el punto medio de la línea. Preguntas. Siempre van a tener algo que tiene simetría, no pierdan de vista. Siempre van a usar la simetría para resolverlo, porque cuando no tenemos simetría vienen las dificultades en cuanto a la operación matemática. No es imposible resolverlo, ¿sí? Se pierde, al tratar de resolverlo, muchas veces perdemos de vista lo físico, pero siempre vamos a utilizar la simetría para resolverlo y siempre van a tener problemas que tienen algún grado de simetría. En algunos casos es súper obvio, en otros casos está detallado en el enunciado. ¿Preguntas? ¿Qué quieren que hagamos? Inge, ¿puedo proponer un ejercicio? Bueno, ¿Le dicto? lo puede escribir en el... Es muy largo como para escribirlo, puede copiar y pegar y ponerlo en el chat. Eh, lo- Imagen. no, no, claro, de imágenes. Si quiere le dicto. No es muy largo, son 4 líneas, digamos. Cuatro. Para todos. ¿Lo escuchamos? Dice, una varilla muy delgada de longitud 10 centímetros posee una carga Q más 5,2 mu, o sea, dice la letra mu C de carga. La letra mu no sé qué significa, Inge. Micro. Micro, listo, listo. Microculón. Sí, Uniformemente distribuido sobre su longitud. sí. Si la varilla se encuentra dispuesta sobre el eje Y con un extremo en el origen y el otro extremo en Y igual a 10 centímetros, dice, Sí. calcule su campo eléctrico eh, en puntos sobre el eje Y de coordenadas. Y hay dos ítems. El ítem A dice Y igual a 12 centímetros y el ítem B dice Y igual a menos 2 centímetros. -2. Menos 2, menos 2 centímetros. Bien, Eso es el ejercicio. bien. Miren, bien, les dice la carga uniformemente distribuida. Eso es importante porque aquí, ¿qué les quiere decir? Que van a tener estos 5,2 positivos distribuidos bien separados o separados con igual forma uno de otro. No les está queriendo decir, si no estuviese uniforme, si tendría alguna distribución especial, por ejemplo, algo así. Tengo una distribución no uniforme en regiones donde en alguna región tengo más y en otras tengo menos carga. Quiero hacer hincapié en esto. Siempre les va a decir uniformemente distribuida. Si no tiene uniformemente distribuida, vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero siempre les va a decir, si no dice uniformemente distribuida, ahí abro el ojo. En este caso dice, me ubica la línea, me dice, miren todo lo que he puesto, ¿no? He puesto el eje X, he puesto el eje Y. Al eje Y lo mido en centímetros, por eso pongo el 10 aquí, porque la unidad en que estoy midiendo es centímetros. En particular, me pide el Y igual a 12 centímetros. Disculpe, esto sería 12 centímetros. Me pide cuánto vale el campo eléctrico. Entonces, ¿qué voy a hacer?
¿Conozco el campo eléctrico de una línea infinita? Disculpen, de una línea finita. O sea, me quiere decir que esta línea tiene longitud definida, ¿sí? Esa longitud es de 10 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar un elemento de carga cualquiera. Este elemento de carga es diferencial de Q. ¿Sí? Voy a marcar todo lo que sé. Está ubicado a una distancia I y me pide que... ¿Por qué viene esto? Porque yo sé que el campo eléctrico vale K por Q sobre el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto. En particular, como este es un elemento diferencial de carga, voy a generar o voy a producir un elemento diferencial de campo eléctrico. Ese elemento diferencial de campo eléctrico va a estar apuntando hacia arriba, si ustedes ven. ¿Por qué? Porque mi carga es positiva. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Inge. Entonces, cuando lo calcule, mi diferencia de campo eléctrico va a ser K de Q sobre R al cuadrado. Entonces, la cuestión es ahora poner todo en función de una sola variable como han hecho cuando han hecho el eje horizontal. La línea en el eje horizontal. Y bueno, ¿cuánto vale diferencial de Q? Me dice que esa carga está uniformemente distribuida. Entonces, lambda lo puedo expresar de esta manera. Podré decir entonces que diferencial de I de Q sobre lambda. Disculpen, necesito despejar diferencial de Q. Poner diferencial de Q en función de lambda. Diferencial de Q es lambda diferencial de I. ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale este R? No pierdas de vista que R es la distancia que existe desde el elemento desde el elemento de carga hasta el punto donde quiero saber el campo eléctrico. Si ustedes ven, para el punto 1, ¿cuánto vale? Miren, todo esto son los 12 centímetros, ¿no? Sí. Sí. Ya les digo, miren, no tenemos que perder de vista que cuando nosotros operemos y hagamos todo, como siempre hemos dicho, tenemos que usar unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la longitud la tengo que expresar en metros. Ahora me estoy expresando en centímetros, pero cuando lo reemplace lo tengo que poner sí o sí en metros. ¿Estamos? Para que cuando lo reemplace me hagan caer en cuenta eso. Bien. Diferencial de Q es lambda diferencial de I. Ahora me resta
poner esta distancia R en función de I. ¿Cuánto sería eso? ¿Lo ven? Y a lo mejor no se ve. Esto voy a poner los 12. 12 menos y sería. 12 menos I, claro. ¿Lo ven? Sí, Bien. Entonces, R cuando reemplace diferencial de E me va a quedar K. Diferencia del Q es lambda, diferencial de I, sobre 12 menos I al cuadrado. Tengo el campo eléctrico generado por un elemento diferencial de carga. A mí me interesa el campo eléctrico generado por toda esa distribución de carga. Entonces, el campo eléctrico total va a ser la integral de este campo eléctrico que estoy analizando y va a ser la integral, entonces, de K por lambda por DI sobre 12 menos I al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta aquí? sí, profe. ¿Cómo? Se trata de una integral y yo tengo que decir desde dónde hasta dónde voy a sumar las contribuciones. Entonces voy a sumar desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Voy a sumar desde I igual a 0 hasta I igual a 0,10 metros. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto vale la integral de todo esto? Profe, ¿por qué en metros? Porque no me quiero perder y poner centímetros. Si yo lo pongo centímetros, si yo pongo 10 centímetros, tengo que expresar K en Newton, metro. Disculpe, esto acá es 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado sobre cobre un cuadrado. Para que pueda expresar en centímetros, yo tendría que modificar el valor de K de tal manera que quede expresado en centímetros. ¿Sí? Y se pueda simplificar todas las unidades. Si no, no lo puedo hacer. Tengan en cuenta que toda esta ecuación, que es la que hemos ido resolviendo para llegar a esta, los datos que introduzco aquí tienen que estar carga en coulombios y longitud de esta longitud de R en metros. Todo lo que Profe, incorporo, y ahí 12 no serían centímetros. estos son centímetros. Ujú. Bien, ahora me dice la compañía, son 12 centímetros. Bien, aquí no lo he tenido en cuenta. Entonces, tiene razón la compañera, en vez de ser 12, tiene que ser 0,12. 0,12. Gracias. Ya están en metros. Sí. ¿Estamos hasta aquí? Les había hecho la advertencia que está en centímetros, pero cuando lo he usado no lo he considerado. Entonces la compañera me dice, cuidado que esto está en centímetros. Estaba en centímetros, lo tienen que poner en metros para que lo pueda usar. Entonces, cuando lo pongo en metros, me queda así. ¿Cómo resuelvo esto?
Tengo que integrar, o sea, tengo que sumar. ¿Y qué me va a quedar? Si ustedes ven, la variable de integración es y. Y aquí y está dentro del paréntesis. ¿Qué voy a hacer para resolverlo? Y no habría que sacar lo que no fuera, o sea, no hay que sacar las constantes para afuera, Inge, Sí, fuera de la integración. por lambda, por la integral de diferencial de y sobre ¿me queda esto? ¿Cómo lo resuelvo? Ustedes son los matemáticos, yo los escucho. ¿Eso sería un binomio cuadrado Sí, abajo? sí. ¿Conviene resolverlo? Mm, ¿O conviene hacer un cambio de variable para poder integrar? Estas cosas se van a dar. Entonces, ¿qué conviene hacer? Con cambio variable, Entonces, llamamos hago U, que no llamo sé, a 0,12, 0,12 menos i. ajá, y diferencial de U a diferencial Y. ¿Quedar igual a qué? Es, es la derivada de una suma y en particular el primero es una constante, por lo tanto es igual a cero. Me va a quedar menos diferencial de y, ¿no? sí. Sí, Vuelvo y reemplazo. De aquí me voy a poder decir que diferencial de y es menos diferencial de u para reemplazar aquí abajo. Me va a quedar k por lambda por menos diferencial de u sobre u al cuadrado. ¿Así está bien? ajá. Control V, que yo hace mucho que no hago esto. Bien, y si integro esto me va a dar k por lambda, como está en el denominador, cuando subo, si aplico la... ¿No era el logaritmo, Inge? Va, sigue, ¿no? Logaritmo en el pleno valor absoluto de... O ya me estoy confundiendo. No, fíjense, aquí tengo que aplicar la integro por la reglita. Esto, mire, para que no se pierdan, me va a quedar u a la menos u, la integral. Entonces, le tengo que sumar uno, ¿sí? Y dividir por regla, por la tablita esta, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. Y va a quedar entonces u a la menos uno sobre menos uno. Exacto. Por, Entonces, borro de este lado, me va a quedar k por lambda por u a la menos uno
disculpe, tengo el menos de la ecuación por u a la menos 1 sobre menos 1, como dice el compañero, evaluado entre i igual a 0. No, disculpe. Aquí como he hecho cambio de variable, ya no Hay que pongo i. reemplazar. Cuando i vale 0, u vale. Cuando i vale 0, u vale. 0,2. Y cuando i vale 0,10, esto vale, u vale 0,02. 0,0. Entonces esos son los límites ahora de integración. Entonces, vuelvo a poner i y u. Cuidado con eso. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Sí. Entonces me va a quedar k por lambda. Tengo menos en el numerador y menos en el denominador. ¿Sí? Ahí puede poner 1 sobre u. Por 1 sobre u. Otra vez. Entre 0,12 y 0,02. Profe, el 0,02 corresponde al menos 2 centímetros. Corresponde. ¿Ve? Vendría a ser el menos 2 centímetros de... No, ¿No? está solo en este punto primero. No hemos tocado todavía el otro. El Bien. 0,2 se corresponde con reemplazar aquí, porque aquí como hemos hecho cambio de variable, no pierdas de vista que integrábamos desde 0, con i variando desde 0 hasta 10 centímetros. Ahora, cuando hacemos el cambio de variable, tenemos que cambiar el límite de integración. Por lo tanto, cuando i vale 0, u vale 0,12, que es lo que pongo aquí abajo, el límite inferior. Y el límite superior es cuando i vale 10. 0,10. ¿Me sigue? Entonces, 0,12 menos 0,10 me dan los 0,02 metros. Bien, gracias. Se corresponde solo con los límites de integración. Ahora, reemplazo. Bien, antes que sigamos y reemplacemos ni hagamos nada, primero voy a verificar si dimensionalmente tengo una unidad que se relacione con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces tengo que ver si de hacer el análisis dimensional de esto. Acá lo mido en Newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? Sí. A lambda lo mido, es una distribución lineal y uniforme, lo mido en coulomb sobre metros, ¿sí? Y a la U lo mido en metros. 1 sobre metro me quedaría. Entonces tengo metro cuadrado en el numerador, metro y metro en el denominador se simplifican. Tengo coulomb en el numerador y coulomb en el denominador. Como está el cuadrado, simplifico solo uno, me queda Newton sobre coulomb del análisis dimensional. Por lo tanto, estoy en un 90% de los casos, el análisis dimensional me verifica mi resolución matemática, ¿sí? En el 90% de los casos. Hay una fracción ahí de situaciones en la que el análisis dimensional es adecuado, pero la resolución matemática no está bien, ¿sí? Por eso le digo, en la gran mayoría de los casos, mi análisis dimensional me va a permitir
aseverar que mi resolución matemática está correcta. Hasta aquí vengo y obtengo mis unidades de campo eléctrico, que es lo que estoy esperando, por lo tanto continúo. Si algo aquí me llega a dar mal, me llega a dar una unidad que no se corresponde con campo eléctrico, voy hacia atrás viendo en dónde he cometido el error. Entonces, reemplazo ahora. Me va a quedar K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Por lambda. Lambda vale, lambda es carga sobre longitud. Puedo ponerlo así solamente porque la distribución es uniforme. Toda la carga distribuida uniformemente a lo largo de su longitud. ¿Sí? Carga 5,2 por 10 a la menos 6 coulomb. Longitud 0,10 metros. Esto me da un lambda de 5,2 por 10 a la Menos menos 5. 5. 5. Reemplazo aquí, lambda 5,2 por 10 a la menos 5 coulomb por. Ahora viene 1 sobre 0,02 metros, límite superior, menos 1 sobre 0,12 metros. Y esto me da, la verdad que ahora no tengo calculadora. ¿Me dicen ustedes el resultado, por favor? 41,6666. Pero el. O sea, yo digo no, Claro. solamente de la resta aquella. Bueno, dígame multiplicado por esto. Número grande, dije. Sí, 21,8. 21,83 por 10 a la 6. podría ser. A ver, veamos la potencia. Esto le da 40 y pico, 40. La resta esta le da 40 y pico. Aquí tengo potencia de producto de potencias. Me va a dar 5,2 por 10. Me va a dar 52, más o menos 52 por 10 a la 4. Por 40, podrían dar, matemáticamente da. ¿Lo vemos? Miren, considero los exponentes. Aquí, cuando resuelva esto, voy a tener 50, en el orden del 50 por 10 a la 4. Y lo tengo que multiplicar por 46, me ha dicho, o 40 y algo. 41,6. Por Ah, 40. claro. Ahora me da 19,5 por 10 a la 6. 19,49 por 10 a la 6. Bien. 19,5. Ajá. Redondeado, 49, lo puedo poner como 5. Entonces, ese es el campo eléctrico, el módulo, en ese punto, que genera la contribución de sumando la contribución de cada una de estas partecitas de la línea en ese punto. ¿Lo vemos?
19,5 por 10 a la 6 newton sobre cobro. Está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, la dirección y el sentido es tendría que leerlo de vuelta al enunciado para ver si necesito solamente el módulo o todas las características de este vector campo eléctrico. Profe, ¿y si poníamos el J, es que no es el vector unitario? Sí, En ese caso podríamos haber puesto J. esto tranquilamente podría haber puesto J porque coincide con uno de los ejes, ¿sí? Pero no pierdan de vista que si en el caso de ustedes buscar una de las opciones de respuesta no figura el J y está en 90 grados, ¿sí? La opción correcta es esta. El campo eléctrico pide el ejercicio, Inge. Campo eléctrico. Sí, calcula el campo eléctrico en los puntos sobre el eje Y. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto, tengo que escribirlo así, o como dice el compañero, ¿estamos? Sí, Inge. Para el otro A punto ver, será lo mismo que no. ¿por qué? No, le pregunto si para el otro punto, porque no pedían el 2 apartado A y B. O sea, el B sería menos 2. Ahora yo pongo esto. Ajá. Mire, mire cómo ha corregido con una pregunta usted. Es lo mismo, ¿no? O sea, el procedimiento, El procedimiento es igual, es claro. similar. No, no, sí, por eso. Tendríamos que cambiar los límites. Pero como ustedes me están escuchando desde el principio de la clase, yo les he dicho que siempre va a tener algún grado de simetría la mayoría de los problemas. Y ustedes van a tener que buscar cuál es la que a ustedes les conviene. ¿Puedo borrar esto que acabo de hacer abajo? Sí, Inge. Bueno. Inge, le hago una pregunta yo. ¿Qué Borra. unidades tendría la cantidad entre paréntesis, la que está aquí en el resultado? Ese sería 41, algo daba. ¿Qué unidades tendría? 31,6 creo que era periódico. Claro, Uno sobre metros a la -1 sería. Uno sobre metro. A mí me cuesta verlo como metro de -1, pero porque es mi regla mnemotécnica, lo escribo. Sí, sí, sí. Sí, no hay problema. 1 sobre metro. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Alguna pregunta de esto para que explique el siguiente? No. Listo. Ahora me pide en un punto aquí. El punto 2. Menos 2, Inge. Le llamo 2, bien. Está ubicado a -2, justo coincide. Le llamo punto 2. Como este le llamo de sub 1, vamos a ponerlo así. Debería ser el sub 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo físico? Sí. Se trata de una carga positiva. El campo eléctrico tiene que ser saliente de esa carga positiva. En el punto en cuestión está hacia abajo, entonces se corresponde con lo que yo estoy esperando. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico? Ahora la pregunta. Tendría que hacer todo lo que he hecho en su momento. Pero como ustedes son ingenieros, muchos, profesores, el resto, ¿sí? Vamos a usar siempre el sentido común y vamos a ser siempre muy, muy, muy observadores. Muy. ¿Qué diferencia tiene este punto respecto de la barra comparado con este?
2 La dire- centímetros de distancia. ¿Cómo? Hay 2 centímetros de distancia entre la barra y el punto. En los dos casos. Claro. En los dos casos. O sea, tengo una simetría respecto de la barra. En las dos estoy a 2 centímetros. Entonces, ¿qué se modifica en E2 respecto de 1? la dirección, Inge. ¿La dirección? La dirección es la del... El El sentido No, sería. cambia de sentido. Claro, el sentido, digo. Bien, bien, miren. Todo esto que les pregunto es para que salte esto, para que surja esto. El módulo es el mismo porque está ubicado a la misma distancia de la barra, por lo tanto el módulo es el mismo. La dirección es la misma porque pertenece al eje, ¿sí? Lo que sí se modifica es el sentido. Es lo único que se modifica. Por lo tanto son vectores totalmente distintos. No puedo decir E1 es igual a E2. No. No, porque cualquiera que esté va a decir, no, no, señor. Son dos vectores distintos. Esos dos vectores tienen el mismo módulo, misma dirección y sentidos contrarios. Por lo tanto, no son iguales. Coincidirán dos cosas. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que E sub 2 es igual a 19,5 por 10 a la menos 6 newton sobre coulomb con 270 grados. Profe, ahí arriba he puesto a las 6. ¿Por qué abajo? Ah, bien. Por apurón. Ahí está. 10 a la 6, no es a la menos 6. Bien. Entonces, este es E2. E2 y E1 son distintos. ¿Y cómo he hecho para calcularlo? Me va a decir. Tendría que hacer toda la integración. Bueno, no, ya lo he hecho en el primero y lo he demostrado. Puedo decir, por simetría, resulta que E2 no es igual, pero tiene este valor, haciendo hincapié en que aquí se ve la modificación, ¿lo ven? Tiene el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. ¿Estamos? Al compañero que ha preguntado le Sí, Inge, gracias. Profe, Claro. ¿sabes cuál pienso yo que es el problema que a veces nosotros los ejercicios que tenemos en la guía trabajamos directamente con la integral, no trabajamos con números, entonces por ahí es un poquito más difícil ver las cosas sin los números. O por lo menos a mí me pasa eso, que ahora entiendo mejor el ejercicio, que estoy aplicando datos y todo eso, y cuando estaba con la fórmula me mareaba. usted tiene que, la mayoría de los casos es así, yo creo que es conveniente no perder de vista qué es lo que estamos haciendo, por eso es que se resuelve y se deja para la última instancia la sustitución por números. ¿Para qué? Para que no pierdan ustedes de vista lo físico. Siempre usamos lambda, k y la distancia y la reemplazamos al último, para que esa última ecuación que nosotros hemos hecho nos sirva para cualquier instancia, porque no pierda de vista, en realidad, yo para hacer más, esto ya lo he hecho muchas veces yo, y lo va a pasar a ustedes, lo van a hacer muchas veces y se van a ir acordando cómo era de resolverlo. Mira, resultado cómodo, si ustedes han visto, poner el 0,12, que algunos de ustedes me han corregido, ¿sí? Pero para hacerlo de la forma más general, yo podría haber, en vez de poner 0,12 en la ecuación, podría haber puesto A. ¿Por qué? Porque de antemano yo había visto la simetría. Entonces, resolviendo uno, tenía el otro. Pues, explicando, tenía la otra situación. Ahora, si el compañero leía el enunciado y me decía, para 12 metros, 15 metros, 20 metros y 18 metros, la situación iba a cambiar. Yo iba a tener que hacer aparecer en la ecuación
algo que me vaya modificando la distancia entre un punto, entre el que sigue, el que sigue y el que sigue. ¿Se dan cuenta? Para esa instancia yo tendría que haber, en vez de reemplazado por 0,12, ponerle un nombre. Es decir, A igual a 0,12. Aquí, llamar A igual a esto. ¿Para qué? Para que cuando yo obtenga la ecuación quede en función de A. Y después reemplazar ese A para cada uno de los puntos sin tener que operar en cada caso. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Profe, y este ejercicio para una carga no uniforme, ¿cómo sería? Para una carga no uniforme, ¿han hecho práctico con eso? No, creo que no. Pero le muestro. No, profe, no hemos hecho O sea, no nos práctico. van a pedir para una carga no uniforme. ¿Han tenido la teoría? Yo no veo las teorías, así que... Pero miren, es algo sencillo. Para una carga no uniforme, les van a decir lambda se distribuye como 3,5 x ¿lo vemos? Sí. Entonces, como ustedes saben que lambda es la distribución de la carga respecto de la longitud, en este caso porque se trata de una distribución lineal, cuando yo reemplace despeje diferencial de Q me va a quedar lambda diferencial de X. Y no va a ser otra cosa que derivar esto en función de X, le va a dar 3,5, ¿lo ve? Cuando haga la derivación, no es otra, no tiene secreto esto, solamente tienen que tener en cuenta que la distribución es lineal, en este caso, ¿ve? En función de X a la primera potencia. O sea, algo que se me ha ocurrido podría ser al cuadrado, al cubo, o la quinta. Eso les demuestra que la distribución no es uniforme, depende de la posición que ocupe el punto que yo estoy considerando. O sea que no generaría el mismo campo No, en distintos puntos de la... no generaría el mismo campo, el elemento de carga que está aquí y este que está aquí, arriba. Son distintos. Eso es lo que eso es lo que siempre he querido caer en cuenta cuando les he dicho que la distribución de carga, la que consideramos ahora nosotros, es uniforme. Puede darse que no sea uniforme. Y bueno, cuando no sea uniforme voy a tener una ecuación. Diferencial de Q y bueno, lo voy a derivar. Para obtener el resultado que necesito, cuánto va a valer mi diferencial de Q, cada uno de ellos. Y cuando lo integre, o sea, no es más que introducir esto en la ecuación, ya derivado. O sea, en integral, con que reemplazar diferencial de Q, pondría 3,5x diferencial de X. Sí, y claro, y cuando lo integro, lo derivo, ya va a seguir el procedimiento ese. Tengan en cuenta que antes poníamos el valor de lambda, ahora estoy incorporando una variable. En este caso, si ustedes ven, he considerado X, pero debería ser función de Y ahora. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Claro, antes lo sacábamos de la integral, lo sacábamos porque era constante. Una Claro. constante, digamos, no estaba dependiendo de la variable. Dentro de lambda hay un Y, así que no lo puedo considerar constante. Observen, dentro de lambda hay un Y, entonces no lo podré considerar constante. Eso es lo único que van a tener que tener en cuenta cuando ustedes hagan una evaluación de una línea con distribución de carga no uniforme.
No sé si ahora, pero capaz que en algunos de los temas de más adelante tenemos esto. Pensaba que ahora los tenían. Se me ha- Suele haber. Si ustedes leen en el libro, está esta posibilidad. ¿No lo han considerado en la guía? Ustedes siempre tomen de referencia el nivel de la guía. ¿Alguna pregunta más? Suele ser esta situación, no sé de dónde ni quién lo ha sacado al problema este. Suele ser un problema que va en algunos que ha ido en algunas de las evaluaciones, algo así. Una línea finita con un punto, en un punto determinado. A lo largo de la línea o sobre la línea. Preguntas. ¿Había hecho algo el compañero que ha leído el problema? ¿Lo había planteado? ¿Ha salido algo parecido? ¿Era algo de lo que esperaba? No, Inge, no sabía cómo encararlo directamente, pero ahora sí, ahora lo tengo bien claro. Para todo lo que no sepan, para cualquier cosa que no sepan, siempre voy a asociar a algo que yo ya he resuelto. Voy a probar, ¿sí? Si no me equivoco, no voy a aprender. Eh, Ustedes tengan en cuenta que para líneas o para cualquier distribución de carga, nosotros siempre hemos considerado un elemento diferencial de carga. Ese elemento diferencial de carga, en este caso, es un segmento. En un disco es un anillo. Entonces, todas esas analogías voy a ir haciendo. Primero, si voy a resolver la determinación del campo eléctrico de esta manera, voy a tener que encontrar el elemento diferencial de carga, es lo primero. Segundo, ¿cómo es el campo eléctrico que produce ese elemento diferencial de carga en el punto donde yo quiero averiguarlo? Entonces, siempre esa secuencia básica, elemento diferencial de carga, cómo es el campo eléctrico que ese elemento produce en el punto en cuestión. Se reduce a usar la ecuación inicial. Como estamos hablando de elementos diferenciales o elementos muy pequeños, en vez de ser un campo eléctrico, va a ser esto que yo he dicho, mi diferencial de campo eléctrico. Y después voy a hacer la integral. Y ese es, o sea, después voy a sumar todas las contribuciones debido a que voy aplicando el principio de superposición. No pierdo de vista eso, ¿sí? Y eso se va a traducir en integrales. Y es lo único que hemos hecho. Ese es mi análisis físico. Si bien matemáticamente algunas veces es un poquito más engorroso que otros, ¿sí? No pierda de vista esto. A medida que voy resolviendo, me paro en alguna de las instancias e igualo y determino, analizo las unidades que tengo. Si las unidades son acordes a campo eléctrico, en este caso, ¿sí? Asumo que vengo resolviendo bien, ¿sí? Eso me va a permitir ir, si no sé, si no estoy seguro de lo físico, analizo las unidades de mi resultado matemático. Si hay una coincidencia de las unidades de mi resultado matemático con la magnitud que estoy analizando, en este caso campo eléctrico, hay un 90% de probabilidades que lo que están haciendo esté bien hecho. Soy insistente en el tema de verificar desde el punto de vista dimensional porque nos sirve muchísimo eso. Preguntas.
Si la línea eso hubiese sido infinita, no nos iban a pedir nunca el campo eléctrico sobre la línea, ¿que no? ¿Por qué? Porque sería fácil, sería cero, ¿no? ¿Por qué? No se pensó eso, porque depende si la línea era infinita, ¿que no? Ajá. Depende de la distancia que hay al punto. Sí. Y si está sobre la línea, sería cero la distancia. ¿Y por qué? Mire, primero, lo que debería usted analizar, si es cero la distancia, significa que esto es igual a cero. Si esto es igual a cero, entonces el campo eléctrico es infinito. Mire lo que usted me ha dicho que es cero. En realidad no podría ser cero, ¿no? Debería ser esto si sigo un análisis matemático. Claro, 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 tienes razón. Estaba confundiendo. Entonces, yo le digo que podría ser una instancia o una pregunta. ¿Por qué? Porque si la línea es infinita, yo lo puedo decir, la línea es infinita y comienza aquí y termina y no sé dónde. Empieza ahí y hacia abajo se va hasta el infinito. ¿Es una línea infinita esa que acabo de describir? Sí, ¿que no? ¿Sí? No tiene fin, claro. Tiene longitud finita. Por lo tanto, podría tratar de averiguar el campo eléctrico en este punto. ¿No sería algo descabellado? Creo que eh, en algunas de las instancias, ustedes lo tienen ahí resuelto, pero que quedaba uno sobre algo aquí, menos uno sobre algo parecido. Esos dos términos asocian a este punto y a este punto. Tengan en cuenta que son los límites de integración. ¿Me sigue? Sí, Entonces, este punto tiene un valor finito, tiene un valor. Pero este punto, cuando se trata de una línea infinita, está muy lejano. O sea, me quedaría en el segundo término, me va a quedar uno sobre infinito. Y esto es igual a cero. Entonces me quedaría algo así como el producto de una constante que tenía aquí por el primer término de la resolución de la integral. No es algo difícil de resolver, se trata de lo mismo, nada más que los límites de integración se han modificado. Uno está a 10 centímetros, 0,10 metros, y el otro está en el infinito. Tenga en cuenta que los límites de integración para la situación que usted plantea va a ser menos infinito, 0,10 metros. Eso es todo, va a cambiar. ¿Lo ve? Sí, sí, sí. No es algo descabellado lo que ha preguntado. Siempre, siempre analizo lo físico y si no me estoy dando cuenta, pongo la ecuación. Busco las ecuaciones que conozco y en función de la matemática voy redondeando lo físico. Puede ser si eres cero, si eres infinito, si eres... Voy analizando esto. ¿Preguntas? Pregunto yo.
Creía que el profe va a dar clase con Webex. ¿Cómo, qué dificultades han tenido? Terrible, todo mal. Se nos No, cortaba la señal del Inge cada rato, profe, no podíamos verlo y a veces hablaba, a veces se le caía el audio y casi ninguno podía ver la clase. Y cuando hemos vuelto a la plataforma Meet, ahí hemos podido tener la clase recién. Bueno, el tema es que vamos a ver de hacerla andar a esa porque esa es la que tenemos licencia. Eh, ha tenido dificultades con su conexión de internet. El ingeniero parece que demanda más esa plataforma. Eh, está viendo de solucionar eso para la próxima clase y bueno, vamos a ir probando él, después probaré yo, creo que el lunes tienen conmigo el siguiente práctico. eh, de usarla y de ver de ir puliendo los detalles de esa plataforma. Este, yo Profe, hoy, por ejemplo, la pizarra se ve de 10 se ve hoy. A comparación de otra vez, hoy se ve de 10. bien. ¿Conmigo? sí, ahora Sí, se ve con 10. usted se ve Sí, de hoy 10. se ve bien. Se ve bien. Otra vez no se veía bien, eso me refiero. O sea, se No, veía, pero no tan claro como ahora. Ahora está de 10. Ahora se ve perfecto. Se ve que es la conexión de internet, algo está pasando, no he modificado nada. No siempre es lo mismo, o sea, te venden una cosa y no te brindan ese servicio de forma permanente. Eh, por ejemplo, yo no he modificado mi conexión a internet y ustedes me están diciendo que hoy se ve bien. Y otras veces no lo han visto también. Y bueno, ellos nos están, esas situaciones también nos están jugando una mala pasada a nosotros. Y tengo tres computadoras conectadas. Tengo la computadora con la que estoy haciéndolos entrar a ustedes, una para verificar y el teléfono. Tengo tres. O sea, al Inge Corban el otro día, en vez de, a veces en Meet se pone borroso y después vuelve. Ahí cuando perdía un poco la conexión, directamente se apagaba la imagen y hasta que sí, no vuelva a tener una conexión estable, digamos, no volvía a aparecer. O sea, directamente no se podía ver. Y bueno, y eso es normal, digamos, que la inestabilidad de la conexión, y imagínate. sí. Hay algunas cosas que dependen de nosotros, tanto el recurso de la computadora, el celular con el que te conectas y otras que, cómo lo manejamos nosotros, porque hasta que nos acostumbramos a manejarlo, eh, lleva tiempo. Y otra es el servicio que nos están prestando. Les hago una consulta para saber, ¿ustedes en algunas clases tienen con Sheetsmith? Ah, No, creo que no. Va, yo por lo menos lo que curso no. no, el otro día dice que 100 personas también, ese es el problema. Es el limitante, la licencia que tenemos es de Webex y ese sí acepta más de 100. Los otros no, resulta la prueba que hemos hecho no es la de Microsoft, también acepta más de 100, pero eh, es difícil de usar para todos. Si bien es muy amplia la plataforma, no se ve bien para ustedes. Y Y yo con Microsoft sí lo he visto bien, la verdad, con la profe, nada más que bueno, el tema de que se movía un poco, pero no sé, desde la aplicación del ordenador, digamos, se veía bien. ujú. Sí, desde la computadora se veía bien. Bueno, yo en ese lo he descargado, digamos, en la computadora y siempre que intentaba entrar por la aplicación no podía, no me aceptaba. No ha podido ingresar. No podía, entraba por el servidor, digamos, pero no por la aplicación. Yo cuando descargaba la aplicación Inge me salta el antivirus y cuando lo intentaba poner de todas las horas me sacaba de la sesión. Por eso tengo que entrar con el navegador también.
Sí, esto nos ha hecho pulir a nosotros un poco más y todo eso que me están diciendo me ha pasado y he tenido que ver de solucionarlo. Y ahora estamos probando de la misma manera que hemos probado con Microsoft, ahora estoy probando con Webex. Y bueno, todo eso lleva muchísimo tiempo, porque hay que probar con uno, con otro, con por lo menos dos o tres computadoras para ver cómo se ve en una vieja, en una nueva y con una conexión más o menos. Todo eso lleva tiempo. Yo, por ejemplo, ni siquiera he podido ingresar a la clase con Webex. Lo descargaba en el Play Store y me aparecía cargando, nunca se ha descargado y tampoco he podido ingresar por el navegador. Hasta que, bueno, digo, ojalá graben la clase, pero después se han pasado a Jitsi Meet. No, a mí, que no. A mí, A mí, Al Google. Google. Google Meet. Ajá. No, lo que nos ha pasado es que en ese momento, cuando yo entraba el link, me mandaba otro link. Y después, cuando me manda el link de la 11 directamente, ahí me han dejado entrar. Y yo también he estado media hora esperando. Y no. Capaz que el link también ha sido el problema. El link estaba mal, capaz. No sé cómo funciona, pero parece que te enlaza primero a que salgas del servidor de la UNCE. ¿Cómo será? No sé, no. La verdad que desde el punto de vista de redes e informático no lo puedo ver, pero no sé por qué te obliga a ir hasta un lado para salir. Cuando vos lo usas con tu cuenta personal, sale directamente desde la computadora, por decirlo así, o desde la conexión de internet que vos tienes. Esto parece que te enlaza a través del servidor. El servidor de la UNCE tiene que saber que está saliendo. No sé cómo definirlo eso o cómo expresarlo, pero me parece que tiene algo así como lo que usted está mencionando. Y que el parcial nosotros lo vamos a tener por la plataforma CUP, como tenemos el año pasado. Nosotros tenemos... Y vamos a ver cómo organizamos los grupos para que tengamos una conexión abierta de ustedes y nosotros para que los podamos ver. Vamos a ver hasta el momento del parcial cómo funciona la plataforma, y si no armaremos grupos para que pero bueno, ya va a llegar. ¿cómo son los parciales? Nosotros ingresamos al Q y bueno, ahí nos aparece y nos ponemos a realizarlo en una hoja. Sí, ahí le va a Ah, usted va a habilitar ¿Tenemos que pasar el parcial, digamos, a la hoja o podemos estar viendo de la computadora? va a transcribir los datos que para usted sean necesarios, lo va a resolver. Ese resultado lo va a seleccionar entre algunos de los que se proponen en la plataforma y bueno, ahí queda terminado lo virtual. Una vez terminado los dos o tres problemas que se les dé, le sacan una foto a su hoja y la envían. Ahí van a tener un acceso para subir la imagen y enviar la cosa que nosotros la podamos ver. Si me acuerdo, el año pasado dije que nosotros teníamos la modalidad de hacerlo virtual primero y podíamos ir el resultado y después tenemos que pasar la hoja por el otro medio, en el mismo método. O ya. Vamos a incorporar ahora la necesidad de ver lo que están haciendo. Claro. bien. Y bueno, ¿cómo sería con Meet? Y vamos a ver cómo estamos en el manejo de las plataformas hasta ese momento. No le puedo asegurar en este momento, esto es muy cambiante todo. Ha sucedido que necesitamos verlos porque es evidente que se han copiado. Entonces, estamos conscientes que ustedes son mucho más preparados desde el punto de vista informático y seguramente hay muchos muy preparados desde lo físico también, pero también son preparados en lo otro y se copian. Y que Ese es el tema, no les sirve a ustedes. Y nos vulnera a nosotros. Por eso es la instancia de que necesitamos verlos, al menos verlos. por ejemplo, los finales han empezado a grabar a las clases para ver si alguno de nosotros miraba a otro lado. Y, por ejemplo, nosotros ya en varios finales, por ejemplo, a mí ya nos graba el examen final entero, nos graba toda la clase. Sí. Eso está bien, bueno. Sí. Y vamos a tener que tener Sí, dos los finales dispositivos. se graban.
dos dispositivos para grabar, para uno mostrar los ojos y otro mostrar nuestra cara, como hacemos en los finales, o La hoja que están haciendo ustedes en sí, o sea, Con dos dispositivos va a ser medio difícil, vamos a hacer más de 200. no, bueno, ahí veremos. ese era el tema de dividir en grupos, por eso pregunté. Vamos a dividir, ¿no? Seguro son más de 200, son 200. La última vez que viste la matrícula eran 240. Este, eh, la instancia es por lo menos ir a tener un seguimiento, algo de ustedes. Grabarlo, por ejemplo, un examen final, nosotros a veces estamos desde las 9 hasta las 6, 7, 8 de la tarde. Son muchos los que se presentan. A veces son muy largos los exámenes y el recurso que necesitas para grabar corrido 12, 14 horas es importante. Y a veces nosotros no podemos grabarlo. No sé cómo hacen los profes que graban, concretamente. Ya les digo cuántos son porque he visto hace un momento y 270 me están figurando que son. El año pasado colapsaba la plataforma de tantas fotos. Sí, para el envío con la Java, la UNCE nos ha asegurado que ha cambiado el servidor, que estaría en condiciones. eh, y no he podido, pero hasta antes de la evaluación ustedes van a tener la plataforma alternativa para que suban la información como el año pasado, no sé, a lo mejor no han estado el año pasado, pero Ese sí nos soluciona mucho esa plataforma el año pasado. ese ha andado muy bien, ese ha andado muy bien, así que lo que nos está jugando una mala pasada ahora es que el año pasado sí teníamos clases de 120, 130 sin problema, esta plataforma que limita a 100 el uso. El año pasado teníamos dividido en comisiones, me acuerdo, dije que teníamos algunos, porque éramos menos de 100 en cada reunión, éramos menos de 100. Yo he tenido aquí más de 120, 125 clases. Por eso le digo que, y no, y siempre hemos dado, la primera ha dado el ingeniero Corbalán, Godoy, después he dado yo, ha dado el ingeniero Corbalán, la ingeniera Viñoveschi, y así lo hemos ido alternando, pero así, la modalidad ha sido la misma, por eso creo que hasta tenemos los mismos temas de prácticos este año. Creo, no me acuerdo, la verdad, pero así lo hemos alternado. Y en algunos casos he tenido más de 100, 125, me acuerdo claro el número de una reunión. Y funcionaba. Ahora está en todas, el Sheetsmeet también está en 100. Otras que he visto, no me acuerdo los nombres, pero limitan a 100 el uso de la plataforma. Y ahora somos 270, estoy viendo la matrícula. Seguramente para la próxima clase de práctica estarán rondando las 200 personas la clase. El ingeniero Corbalán el lunes ha dado como dos clases, digamos, ha dado de 6 a 8 y bueno, la segunda empezaba a las 8, porque bueno, ha tenido muchos problemas de conexión, digamos. Sí, y capaz que él no puede abrir dos ventanas. Y el tema es que 4 horas corrido en mi situación es difícil. A lo mejor si dividimos en días es otra cosa, pero se complican los horarios de ustedes. Superponer quién puede, quién no puede y limitar a 100 es un problema. Todo es difícil ahora. Limitar a 100. El ingeniero ha podido dar dos clases corridas y este, no siempre es posible. Y no siempre le sirve a todos y así. Siempre tenemos un pero y siempre va a haber un pero. Tenemos que tratar de que sea la mayor banda posible la que pueda acceder a esto. Tratar, porque a veces es imposible coincidir con todos.
Igual, profe, seguramente va a disminuir después del primer parcial, seguramente va a empezar a disminuir la cantidad de gente. En Muy nuestro, probablemente. o sea, nosotros que quisiéramos que estos 270 lleguen, es más trabajo para nosotros, para ser honestos, pero nosotros queremos que lleguen al final los 270. Siempre algunos quedan en el camino, lamentablemente, pero el año pasado hemos tenido, ay, al final ha habido muchos que han regularizado, muchos, y bueno, queremos que este año se comporte de la misma forma que el año pasado, esa es la expectativa. Por eso es que preparamos todo para que esto nos sirva hasta que finalizar el cuatrimestre, buscando la cantidad mayor de alumnos en nuestra cátedra. Siempre disminuye, pero tratamos de que eso sea el menor número posible, la disminución. No sé si será el horario, pero estoy viendo también que se ve bien aquí y en la otra computadora. No sé a qué se debe porque no veo ninguna modificación. Uso el mismo dispositivo en los dos casos y asumo. Sí, profe, yo supongo que es el horario, porque me doy cuenta que estas horas, hasta las 8 se llega a ver bien, de ahí empieza a caer, se empieza a ver mucho peor la, las videollamadas. Las evaluaciones están planteadas para que sea el sábado, cosa que tengamos eh, las mejores posibilidades de conexión de todos nosotros, de ustedes y del servidor de la UNCE esté lo más desocupado posible para que reciba sus envíos. Porque si coincide con otra evaluación de otra materia, también el año pasado ha habido inconvenientes con eso, porque cuando coincidía se saturaba. Nos han avisado que han cambiado los equipos, así que veremos si son suficientes. Todos ellos también tienen que ir probando, porque para ver si es suficiente, no, anda bien, no. Profe, ¿puede ser que en su casa no están usando el Wi-Fi? ¿Puede ser? También puede ser por ese tema, ¿no? Ya está usando, ahora el YouTube está permanente puesto en el televisor, siempre. Y siempre que estamos conectados ahora, aparte de estas dos computadoras conectadas, el teléfono, hay un televisor conectado con YouTube. Ah, hoy se vio perfecto, realmente. Se vio No, re bien. me sorprende, Sí, realmente. ¿Sabe? a mí me sorprende y no sé ni cómo hacer el reclamo porque no sé el argumento que debería dar al, a la Seguramente es tema del servicio, qué sé. estamos mejorando, pero lo veo ahora. Los otros días el corte. Anoche he conversado con el ingeniero Godoy y se me ha cortado. Nunca se me había cortado, anoche se me ha cortado. Así que me sorprende. Eran las 9:30 de la noche. No sé si era un horario pico para esto, Ahí pero está, profe. A la noche se pone lenta la conexión, eso es lo que me he dado cuenta. A esas horas como que decae mucho la conexión. está Al- así que, y con un dispositivo yo, solamente uno, o sea, ahí Debe ser porque a esa hora llega gente del trabajo o algo y empiezan a utilizar. y, y ahí vienen las dificultades para nosotros, por eso vamos a buscar de que sea el sábado y buscar la mayor posibilidad de ustedes, de nosotros, y que exista el menor inconveniente posible. Inconvenientes siempre se nos van a presentar, lamentablemente, partiendo de que estamos en esta virtualidad, ya tenemos uno. Y bueno, tratar de pulir eso. Inge, le hago una pregunta chiquitita. ¿El momento dipolar, la dirección va a ser siempre de la carga negativa a la positiva?
momento de P sí. Ajá, P. Bien. Siempre va de la misma manera la característica. El valor vale la carga por la distancia entre los centros de carga. Por eso le permite definir módulo, dirección y sentido de ese momento dipolar eléctrico. Y hago hincapié en momento dipolar eléctrico porque ese momento dipolar eléctrico, cuando el dipolo se encuentra en una región donde existe campo eléctrico, surge otra magnitud ahí que es el momento torsor. Y de la misma manera, ustedes cuando vayan a rendir van a tener que hacer esa diferencia. Momento dipolar eléctrico, no se queden con que solamente momento. Porque momento, si ustedes se definen como momento solamente, dan lugar a dudas y a que empiece a preguntar el profesor. Nunca dejen que el profesor pregunte, siempre sean ustedes los que ponen todas las cartas en la mesa. Cosa que no entremos a buscar qué hay aquí abajo de esta, no. Ustedes las ponen a todas y no dejen que pregunten. De esa manera dan seguridad de lo que ustedes saben. ¿Y el momento torsor ese es con la regla de la mano derecha? Y respecto del producto vectorial entre P y E. Sí, bien. De P hacia E siempre. Porque ten en cuenta que es un producto vectorial y el producto vectorial no es conmutativo. Bien. Entonces, si nosotros tendríamos un momento dipolar y un campo, los dos yendo hacia la derecha en el eje X, el momento torsor sería saliente o hacia arriba. Tengo P y tengo E, así me dice usted. Sí, así. Y yo sé que tau. Esto es lo que tengo que resolver. Cuando calcule el módulo, mire, es P por E por el seno del ángulo entre P y E, ¿no? Sí. ¿Cuál es el ángulo entre P y E? Ah, 0 grados. Esto es lo que sucede. Cuando la tendencia es a que P se alinee con el campo eléctrico, ¿sí? Esa alineación no siempre es, en el caso ideal, cuando P está en una región de campo eléctrico, va a ser esto. ¿Sí? Las pérdidas y el rozamiento van a hacer que al final P y E se alineen. ¿Sí? Va a quedar así. Esa es la tendencia siempre, es que P y E estén alineados. Si no hay nada que frene, tenga en cuenta que aquí tengo el dipolo. Este es el negativo y este es el positivo de ese centro de carga. Si no hay nada que frene esto se va a alinear. El dipolo se va a orientar en la dirección y sentido del campo eléctrico. Ahora, si hay algo que lo está reteniendo, y bueno, este momento torsor no va a poder girar de tal manera de alinearse, pero siempre va a estar presente esa tendencia a alineación. Bien, Ish. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si yo no sé, si yo no entiendo algo, ¿qué voy a hacer? Primero me pregunto, ¿de qué tema estoy hablando? Y como tengo la hoja de fórmulas, descarguen la hoja de fórmulas y por cada uno de los temas tienen las ecuaciones. Pongo todas las ecuaciones y veo con cuál de ellas, al menos matemáticamente, puedo resolverlo. Una vez que tengo la solución, y bueno, iré de atrás hacia adelante, haciendo el análisis, buscando lograr el análisis físico de esa ecuación. Bien. ¿Preguntas?
Profe, como en el primer ejercicio que veamos, ¿qué pasaría si no está uniformemente distribuida la carga o siempre va a estar en los Ustedes ejercicios? siempre distribuidas uniformemente. En el caso de que no esté distribuida, no esté uniformemente distribuida, como les decía, va a tener un lambda que va a ser función de, en el caso del problema, y por ejemplo, había dicho 3,5 y al cuadrado, medido en Newton, en Coulomb sobre metro. ¿Sí? Este lambda es función de I. Para cada voy a tener un... ¿cómo se traduce esto? Lambda es carga por unidad de longitud. Cuando ustedes vean, entonces, cuando usted reemplace el diferencial de Q, se va a incorporar el I, en este caso al cuadrado, por decir una distribución cualquiera, ¿no? Claro. Por análisis de una distribución cualquiera. Entonces, ahí aparece, en el que hemos resuelto nosotros, lambda era uniforme, entonces podía salir, era constante y podía salir de la integral. Ahora no va a poder hacerlo porque lambda también es función de I. Profe, ¿en qué horario va a ser el parcial? ¿Sabe? No, no sé. Sé que está todo para el sábado y creería que va a ser de mañana. Todavía no les puedo asegurar eso porque ni hemos conversado esa instancia todavía con el Inge Godoy y el Inge Corbalán. Hemos programado, la programación ha sido para que sea los sábados. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se le puede mandar consulta al privado en el CUP, en la plataforma? Ahí está mi correo. En el CUB, fíjense, está el correo. Está el correo. Busquen el correo de. En mi correo está. Mándenme el correo. Bien. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Si no tenemos preguntas, estamos desocupándonos. Ninguna más. Gracias por la Si consulta de hoy. necesitan algo, se ponen en el CUB de última y para la consulta lo resolvemos, o si puedo antes les envío y le hago la devolución. Es- Pónganlo. Lo ideal es que nos sirva a todos. Ahí hay un foro al final, he visto, lo ponen y a medida que lo vayamos resolviendo lo subimos nosotros también. El objetivo es que les sirva a todos. Así que lo que necesiten y lo que hagan, pónganlo ahí para resolver. Bien, Inge, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el lunes con la práctica. Chao, Inge. Hasta luego. Chao, Inge. Nos vemos. Hasta luego.